Víctor, vamos a hablar sobre rezar. Me interesa tener tu opinión sobre qué significa rezar, si tenés una definición sobre eso. Mira, pienso que es hablar con Dios para los que creen en Él y simplemente eso. O sea, no hay una estructura o algún concepto, creo. Es hablar como si como estamos hablando nosotros ahora, pero con alguien que no vemos y le contamos, le pedimos. Creo que sería eso. Hacer una oración también. ¿Para qué sirve rezar en tu forma de ver las cosas? Y bueno, primero una comunicación. Y después es, vamos a decir, como una autoayuda, como seguir creando un vínculo de fe, de creencia, eh, tener autoestima, tener esperanza. Ok, decime si lo entendí. Entonces, tu forma de ver las cosas es fortalecer tu fe, de alguna manera. Me dijiste hablar con la divinidad. Ok, me dijiste otra cosa más. Eh, sí, dije que era como una forma de comunicarse, de generar bueno, autoestima, por ahí también pedir por otros, salirse un poco, vamos a decir, de nuestro egoísmo, si se quiere, porque uno a veces siempre pide por uno y no se da cuenta que hay mucha gente más necesitada que nosotros. Y bueno, quizás con esa pequeña oración ya estamos abriendo puertas para una mejora. Ok. Como que también tiene un factor de agradecimiento, esto que me decís, como hay personas que están peores que nosotros, como también como de reconocer y de poner las cosas en perspectiva de alguna manera. Exacto. Déjame preguntarte qué diferencia encontrás entre rezar y pensar. Y creo que el rezar o el orar justamente no se piensa, uno lo hace naturalmente. Vos si pensás es como que estás premeditando algo, es mi forma de... Ok, entonces la diferencia entre tu forma de ver las cosas es que pensar tiene como algo premeditado. Exacto. Ok. ¿Pensás que necesitas una intención al rezar? No una intención, pero sí un motivo. Ok. Porque vos por algo estás pidiendo, estás teniendo esa comunicación. ¿Pensás que hay alguna diferencia entre rezar y meditar? Sí, creo que meditar es justamente como analizar algo o pensar o trabajar sobre algo y el rezar, como te dije anteriormente, es algo natural, que uno no viene con algo ya vamos a decir, armado como para hacer una oración. En un lugar que uno crea indicado, lo haces. Ok. Entonces, me hablaste de esto de alguna manera es una comunicación con la divinidad, como la línea directa con Dios. Exacto. Algo así. Ok. ¿Hay algo que ha quedado en el tintero que te parece que no tocamos, que te hubiera gustado que te pregunte sobre este tema? Eh, no, creo que por ahí hay mucha gente que no se anima a hablar o a responder preguntas como la que vos me estás haciendo por vergüenza, por no conocer, por no haber vivido alguna experiencia. Simplemente creo que eso es algo que, o por ahí por los prejuicios generales que también, viste que hay mucha gente que se deja llevar siempre por el qué dirán o porque escuchó, entonces y quizás no le da perdón, la oportunidad a alguien de poder conocer o de saber de lo que le están hablando. Celebro que hayas parado a ver qué estaba pasando acá y muchas gracias por responder las No, por preguntas. favor, Gracias ha por tu sido un tiempo. gusto. Gracias por hablar conmigo. Ha sido un gusto, hermano. Dale, Muchas igualmente. gracias. Gerardo, Sí. ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa? Eh, si bien no soy practicante, soy creyente. Rezar es comunicarse con Dios o la Virgen o, bueno, a lo que vos reces, en principio. Puede ser para pedir, para agradecer, por lo que sea. Ok. Entonces, rezar es comunicarse con la divinidad, me dijiste, para pedir o para agradecer. Entonces, como que, déjame preguntarte, ¿pensás que tiene necesariamente que tener una intención el rezar?
uno no se comunica porque sí, tampoco, ¿no? En una comunicación, como cualquier comunicación, tiene que haber un mensaje, tiene que haber una razón. Puede ser por costumbre también, pero lo mismo, la costumbre lleva inherente en el comunicado, supongo yo, que ser normalmente agradecido o por lo menos estar en contacto. Es decir, bueno, por lo menos no pierdo el contacto, que es eso, digamos, es como cuando charla con un vecino, a lo mejor una cosa así también, ¿no? Ok, entonces como que también puede ser útil como práctica de alguna manera, como mantener el contacto. Parece muy interesante que dijiste uno no se comunica porque sí, y lo que se me vino a la cabeza es como, bueno, nunca hablas con Dios para preguntarle cómo anda. Como nunca, Y no es el caso. por ahí los niños, viste, que te llaman por teléfono, que sea un sobrino, bajado, cuando los niños son chicos. Hola tío, ¿cómo andás? ¿Bien? Yo también, viste, que se preguntan y se responden. Bueno, sería una cosa así, sí, podría ser tranquilamente. Gerardo, ¿qué diferencia encontrás entre rezar y pensar? Entre rezar y pensar. Eh, bueno, hay partes del pensar que son involuntarias. Hay pensamientos que son involuntarios. Hay pensamientos que son voluntarios. Eh, Quizás tengan eso. Hay rezos que son voluntarios y quizás hay rezos que son involuntarios también. Uno desea, uno piensa y uno al desear está enviando un rezo, un mensaje, porque, supongo yo. Qué interesante, porque no pensé que fueras a ir por ahí. Pensé que me ibas a decir cómo rezar es únicamente voluntario. Pero me dijiste como ambas, pensar y rezar, pueden ser voluntarias, acciones voluntarias e involuntarias. ¿Es por ahí? Entonces, decime, porque no lo agarré, ¿qué diferencia le encontrás? En el mismo anhelo, en el deseo eh, por algo, a veces uno se frena y tiene un rato para decir, bueno, me voy a ocupar de pedir esto, le voy a pedirle a Dios esto, porque sé que si yo lo pido, es la única forma de que se me conceda. ¿Sí? Pero en esa práctica uno ya lo tiene. Vos vas andando en auto, yendo y viniendo, y no tenés el momento de frenarte y decir, bueno, voy a pedir. Entonces vos lo llevas en la cabeza de alguna manera. Eso es como un rezo en un pensamiento, pero es casi involuntario. Te acompaña, digamos, va con vos. ¿Es como repetir lo que en algún momento fue voluntario? Algo así. ¿Es algo así? Claro, una cosa así. Por lo menos así lo vivo, digamos, normalmente. ¿Qué diferencia encontrás entre rezar y meditar? No soy de meditar, no he meditado. Conozco gente que lo hace, pero no sé bien de qué se trata de meditar. No estaría en condiciones de decir la diferencia entre una cosa y la otra. Supongo que es una introspección, la meditación. Una cosa así. Estar vos con vos y a partir de ahí comunicarse con Dios, algo así, entiendo yo. No. Pero primero estás vos con vos solo, te aislás en tu interior, en tus pensamientos o en la nada, en una hoja en blanco, como dicen algunos. Pero no es mi caso. Gerardo, creo que ya estamos cerrando. Déjame preguntarte si me hablaste de que sí pensás que necesitas una intención, de puede ser voluntario o involuntario. ¿Pensás que es un acto de fe, de alguna manera, el rezar? El rezar, sí, supongo que debería ser un acto de fe. Rezar sin fe, eh, supongo que se puede hacer, pero sería como estar en una película actuando, una cosa así, o en una obra de teatro, supongo yo. Pero también es posible porque por ahí si reza en algún momento a lo mejor algo sucede, porque ya el solo acto de evocar conlleva ya un montón de cosas y haces moverla, tu cabeza principalmente. Déjame proponerte algo y decime si estás de acuerdo o no. El hecho de que ya estés involucrándote en la práctica. Por ejemplo, vos me podés decir, no estoy interesado en hablar con vos, pero estás acá. Entonces, de alguna manera, como más allá de lo que digas, el hecho de que estés acá me muestra que cierto interés tenés en continuar esta conversación. ¿Pensás que el acto de rezar ya denota un acto de fe? ¿Cómo te suena esta idea? Debería, pero no sé si se puede, por eso vamos, volvemos al hecho, se puede rezar, el acto de rezar puede ser hecho sin fe. Quizás rezando
también uno busca tener fe. Podés buscar fe, decir, Dios dame fe. Muchas veces escuchamos eso. Entonces, por ahí uno piensa que no tenés fe, pero a lo mejor sí la tenés. ¿No? O la fe es inherente al ser humano y debe estar en algún lado, a lo mejor un poco apagada, a lo mejor por falta de práctica o de rezo. Pero por ahí ya el hecho de rezar, por lo menos quiere ir a eso, quiere despertarse, me parece, ¿no? Creo que caemos en el mismo punto. Como que el hecho de que se esté practicando y de que lo estés haciendo demuestra que aunque no creas que tenés fe o que no te sientas digno o lo que sea, el que lo hagas demuestra que algo estás buscando de alguna manera. Ok. Gerardo, eso ha sido todo lo que tengo estructurado. Déjame preguntarte si hay algo algún ángulo que no tocamos o algo que haya quedado en el tintero que te hubiera gustado que te pregunte. ¿Hay algo que no hayamos hablado que te parece útil traer a colación sobre el concepto de rezar? No, por hoy está bien. Por hoy está bien porque estoy medio pero sí hay algo interesante que me dijo un amigo el otro día, que es esto de que a partir de pedir uno llega. Y me dijo, mira, yo le pedí tanto, onda, que lo molesté tanto, que no le quedó otra que hacerme caso, que dármelo. Porque le pedí, veces, estaba primero en la lista, seguro, o segundo, viste, por la cantidad de veces que le pedía. Bueno, un poco de eso hay, o puede haber. Gerardo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio, Gerardo. muchas gracias. Coti, ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa rezar para vos? Y para mí yo lo tomo como algo, o sea, a mi propio criterio, algo individual. Capaz que rezar la palabra la tomen muy a nivel social, o sea, más cultural, pero creo que cada uno, cada persona lo hace a su forma, como agradeciendo. eh, yo creo que rezar va más con el agradecer que pedir. Y muchas personas creo que usan este hábito, que también mucho está por lo que es socialmente eh, como impuesto tal vez, por las culturas, por la iglesia, por todo ese tipo de cosas. Yo siento que como que obligan de forma inconsciente a la persona a como pedir y pedir y pedir. O es como dicen voy a rezar y en vez de agradecer algo capaz, solo piden por salud por alguien o pido más trabajo, pido por mi propia salud y siempre como esa idea de pedir nomás. Yo creo que es como si cambias la mirada de lo usamos para agradecer y cambiamos literalmente toda la mirada, sería más lindo y no tan religioso. Porque a veces la gente yo siento que lo mira como un punto de, no, si no tengo nada que pedir, no voy a la iglesia, no tengo una religión, no puedo agradecer, no puedo nada. Es como que todos piensan que hay que seguir una idea. Si no soy esto, no puedo tener esto. No sé si se entiende muy bien. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, de alguna manera es una práctica, me dijiste que está relacionada con la religión, me dijiste por ahí no estás tan de acuerdo como que pensás que se puede hacer, si no sos religioso lo mismo podés rezar de alguna manera. Me dijiste, muchas personas lo asocian con pedir algo, me dijiste no estás muy de acuerdo con eso, te gusta más la idea de rezar para agradecer. Ok, entonces es como una práctica de agradecimiento. ¿Es por ahí? Exacto. Ok. Coti, ¿para qué sirve esta práctica? Un poco me dijiste como que sirve para agradecer. Quizás si vamos a sustituir rezar por agradecer, ¿para qué sirve agradecer? ¿Cuál es la utilidad de rezar o agradecer? Y vivir más consciente, más presente tal vez, porque capaz que ahora las personas que están constantemente trabajando, todo muy rápido, se necesita todo hacer rápido, que capaz, no sé, estás cansado y te vas a dormir y capaz en el día sí hubo algo lindo por qué agradecer. No sé, desde que tomaste a tiempo el colectivo o desde que ayudaste a alguien a cruzar la calle, por ejemplo, o que te sentiste bien con vos mismo por solo mirar el cielo, por ejemplo, y no estar siempre pensando de que te falta algo para completar el día o de que si una tarea no fue concreta o completa no te sientas mal con vos mismo. Entonces como, a mi parecer, ¿no? Es como seguir una idea todos los días de recordatorio para vos mismo y estar bien con vos mismo también. Entonces es como un mantra, es como crear algo para vos que te haga bien. Un recuerdo de que
no solo somos objetos o cosas andantes por ahí que hacen su valía o buscan su valía a través de algo, sino que lo hacen a través de simplemente ser. Entonces, recordando y agradeciendo, a veces como que uno también entiende que por qué hace las cosas, qué siente al hacerlas y también como que enciende algo dentro de uno y dice, yo quiero hacer esto porque con esto me siento mejor también. O sea, también encuentro su individualidad, su personalidad. Entonces, para mí es importante agradecer porque tener en cuenta algo pequeño en el día que te va a servir, no sé, que le va a servir a la gente, supongo. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste un montón de cosas. Ok, entonces sirve para estar más consciente, reconocer lo que está pasando, de alguna manera para valorar lo que tenés y como cambiar la forma de ver las cosas sobre todo lo que me falta y todo lo que tengo que hacer y Claro, como, es como una mirada y una percepción distinta. O sea, es dar vuelta a la moneda, por así decirlo. Porque si siempre vemos el lado de, vuelvo a arrancar porque es lo que más conocen, o es lo que yo conocí en su momento, era la iglesia. La iglesia es lo único que uno aprende es hablar con un Dios o con santos. Entonces yo decía, pero yo me siento muy apegada a eso. Todo lo hablo desde mi persona, ¿no? Por las dudas. Yo no me sentía muy apegada a eso, entonces digo, para mí hay solo uno. No lo puedo ver, capaz, no lo puedo, no sé, visualizar, materializar, pero es una presencia que se siente. Entonces, ese algo lo pueden llamar universo, Dios, como sea, el nombre que le quieran poner, pero yo siento que saber la existencia de eso es agradecer un punto y un punto de enfoque. Entonces das gratitud a eso también, ¿sí? Y nada, eso. ok, me abriste dos preguntas más para hacerte. Me dijiste como que entendías toda esta idea de rezar como con uno. Me hablaste como le puedes decir Dios, el universo, la divinidad, lo que sea que te quieras conectar. Eso depende de la mirada de cada persona. Claro. Pero es todo uno para mí, porque es como una conciencia colectiva, que cada uno también lo toma a su punto, ¿no es cierto? Y le pone el nombre de cada uno. Es lo que yo vi, lo que yo aprendí a mi forma, por mi propia curiosidad de por qué tengo que seguir esto, qué pasa si yo pienso otra cosa, o qué pasa si yo, no sé, qué diferencia de rezarle a Jesús a rezarle a Santa María, por ejemplo. Y yo no entendía, pero siempre había un Dios y que Dios, y todo debido a un libro que hay, que te enseñan en la iglesia y todo ese tipo de cosas. Yo no tengo nada contra ninguno, porque para mí, como repito, cada uno tiene su idea, su ideal, y es en base a eso, es como también un despertar de cada uno, supongo. Ok, ¿pensás que es necesario tener una idea de la divinidad? O sea, como, ¿pensás que rezar implica necesariamente entrar en contacto con cualquier sea tu idea de la divinidad? ¿Va de eso? O sea, entrar en contacto, me decís vos. Claro, es una proposición. Vamos a tener que decir si te parece que tiene sentido, si lo entendés como te lo estoy proponiendo o si estás en desacuerdo. Lo que te estoy queriendo preguntar es si pensás que para rezar o que no podés estar rezando a menos que estés entrando en contacto con algún tipo de idea que tengas sobre la divinidad, sea Dios, el No. universo. ¿Pensás que podés rezar sin entrar en contacto con la Es muy divinidad? diferente. Por eso vuelvo a catalogar que hay personas, por ejemplo, yo te puedo decir, yo creo en el universo, pero no quiero decir que es el universo el que va a gobernar y el que da todo eso, no. También puede venirte otra persona y decirte, yo creo en Jesús, pero a lo que voy es que no hay rivalidad. O sea, una persona que, no sé, por ejemplo, le reza a Jesús y después el otro le reza a Dios, no hay diferencia, es todo un mismo, a eso es lo que voy. Entonces, yo creo que no, ahí va, no sé si es un poco la pregunta que me hiciste, pero por ejemplo yo, si quiero rezar, no hace falta que vaya a una iglesia. Si yo quiero rezar, no hace falta que tenga que ser de alguna religión específica. Yo creo que es más que nada algo individual que uno elija hacer, una decisión. Es simplemente caminar y decir, che, me gusta este día y agradezco estar vivo por tenerlo, no sé. Ok, déjame ver si lo entiendo, porque me mencionaste Jesús, me mencionaste el universo, mencionaste Dios. Entonces creo que estamos hablando de lo mismo, pero quizás yo no lo estoy entendiendo, ¿sí? Déjame repreguntarte para ver si lo agarré. ¿Pensás que podés rezar sin entrar en contacto con algo, yo te dije recién la divinidad, pero puede ser como algo trascendente? Porque Jesús, el universo, Dios, lo que sea que creas, es algo superior de alguna manera. A eso me refiero como el dominio de la divinidad, más de la religión o de hacerlo en una iglesia. Claro, ¿Pensás que es eso no lo veo como
superioridad. No le rezo porque sea superior. No. Ok. Es simplemente es agradecer. Ya. O sea, ahí lo corto. No es como que le sigo. No es que voy a. ¿Por qué pasa? Una persona a veces ahí va de nuevo el otro que digo, pide. ¿Por qué pide? Porque no se siente completo con eso. Entonces piensa que tiene que buscar esa parte en eso, en esa religión o en ese Dios. Por eso siempre lo ve como dividido, como yo te voy a pedir esto, yo necesito que vos me des esto. Así en el rezar de cualquier persona. Porque yo también lo hacía cuando era chica, obviamente. Entonces no entendía porque no lo veía, no está. Pero sí se siente diferente porque es más que nada un sentimiento cuando vos aprendes a ver de otra manera, o sea, sentirte distinto. Y no tanto por la religión. Cuando lo ves, o sea, yo al principio decía, che, si dejo de ir a la iglesia, seré una mala persona. Si voy a la iglesia los domingos, esto me va a cambiar algo. Y no, ya ahí me estaba viendo que era como salir de un paradigma social que se tenía, de que si no vas a la iglesia sos malo, de que si vas siempre todos los domingos a la iglesia, sos una buena persona. Pero ahí vas como una construcción social más. Y ahí, bueno, eso. No sé si se Coti, entiende algo. me voy a tomar 2 segundos. No sé qué tan prendidas tengas las orejas. Qué tan prendidas tengas las orejas. Está sonando rezo por vos en el bar. No sé si estás escuchando. ¿En serio? ¿Sí escucha? ¿Casualidades o no? Pero me pareció necesario tomar un segundo para reconocerlo. Ok, entonces, si entendí bien, y por favor, si no, corregime de vuelta, pensás que rezar es simplemente agradecer, no es necesariamente una conexión con algo superior o con una divinidad. Exacto. Puede ser simplemente como agradecer A vos con, mismo con vos también. mismo, es como Exacto. simplemente reconocerlo, es como, mira, está pasando esto. Es darse cuenta de eso. Bien, Tomar excelente. conciencia. Déjame preguntarte entonces, ya que tenemos una definición de rezar, como que si lo agarré bien es bastante similar a agradecer en tu forma de ver las cosas. ¿Pensás que hay alguna diferencia entre rezar y pensar? ¿Alguna diferencia, me dijiste, entre pensar y rezar? Mm, yo creo que no, porque si va el pensamiento, si tenés que recapitular o ponerte a pensar que tenés que agradecer, volvemos de nuevo en el bucle de ¿qué me falta? Claro. Entonces, como que lo asociamos de nuevo al pedir o lo asocio de nuevo al no estoy llegando, no estoy siendo desde la escasez de nuevo. Entonces, es complicado asociar, o sea, no. Yo creo que es como, si estás presente, te das cuenta, es un instante. O sea, es al toque te das cuenta y decís, wow, esto me gusta. Como por ejemplo de ahora, que te diste cuenta. Es el que estás tan metido acá, o sea, te das cuenta de lo que estamos hablando, estás atento, estás receptivo, y eso te hace asociar, tu cerebro asocia al toque, ahí nomás, de lo que escuchaste, por ejemplo. Entonces, eso significa que estás presente. Entonces, eso también es como date cuenta, no pensarlo, no agarrar el primer pensamiento que te venga. Es simplemente el presente. Déjame preguntarte, entonces, ¿pensás que si agarré, pensar es como opuesto de alguna manera a rezar y a estar presente? Porque si pensás, te estás involucrando con el pensamiento, no con lo que está pasando. ¿Es por ahí? Exacto. Ok. Si vos ya tenés que pensar que lo tenés que agradecer o lo tenés que pedir, es porque capaz lo estés confundiendo con desear algo. Porque a veces el cerebro no sabe discernir entre lo que es real o irreal. Entonces capaz si vos decís, quiero agradecer, no sé, este momento, pero ¿qué momento? Si no hay un mañana, o sea, no hay un pasado ni un futuro. Vos estás ahora acá. Entonces, ya te empezás a idealizar, a ponerte en otro escenario. O sea, el cerebro ya te arma todo ahí. Entonces, la idea es simplemente, no sé, estás caminando y te sentiste bien al respirar, qué sé yo. Y eso se siente grato, se siente bien. Y después, capaz, antes de ir a dormir, te sentís, no sé, muy bien por cómo te vas a dormir, por la sábana, que la calidad de la piel y todo, y cosas así, por ejemplo, tan monótonas, tan normales, que capaz que si uno está presente lo siente mucho y dice, wow, qué lindo estar vivo, por ejemplo, o sano, que puedo caminar, o ponerse también capaz en la idea de otra persona que no puede hacerlo, capaz. Entonces, vos decís, che, a ver, te puedes levantar, no sé, un día normal y decir, no, hoy no puedo, no sé, pagar algo. O hoy no tengo para esto. Entonces ya empieza esa idea de no tengo. Y lo que continúa es pensar a que no tengo. En cambio,
si vos decís, me levanto y digo, wow, no sé, qué lindo día. Dame dos toques, porque me dijiste esto de, si agarré bien, de alguna manera, como que rezar o agradecer tiene un aspecto voluntario, como que lo estás haciendo porque querés hacerlo. Presentes, más que Sí, nada. Presente, porque ok. sos. Y pensar por ahí puede ser involuntario, como que estás en piloto automático. Exacto. Tengo dos preguntas. Tengo un par de preguntas. Pero esto que me decís de estar presente, y esto que estamos hablando de, es voluntario. ¿Pensás que necesitas tener una intención, de alguna manera? Como que tenés que poner una intención en mente cuando rezás, como estoy rezando por esto o estoy agradeciendo por esto, o pensás que es algo en sí mismo, como agradezco porque agradezco. Ok, Es como volverte de nuevo en piloto automático. Y ahí de nuevo como que lo volves a pensar de capaz, no sé, no estoy llegando a hacer esto y así vuelve de nuevo al bucle. Es como muy rápido, porque como te digo, somos ahora una cultura donde está muy metida en el teléfono. Estamos acostumbrados a trabajar rápido. Entonces, hay el pequeño momento de ráfaga que tengamos de estar presentes, si le damos un segundo en pensamiento a algo que tengamos en mente, que pasa así porque viven pasando pensamientos constantemente, y si vos te agarras de cada uno de ellos, entras en un bucle y no salís. Y tampoco puedes disfrutar lo que hay acá, porque estás pensando en lo que pasó o lo que puede pasar, y no lo que estás viviendo vos acá. Entonces, eso es lo complicado. Es como que aprender a diferenciar eso, no dividir, porque es todo lo mismo, pero aprender a observarte. Porque cuando vos te empezás a observar, prestas atención, ¿qué estás viendo? ¿A dónde va tu foco? ¿Qué entendés sobre eso? Y ahí es creo donde te vas a dar cuenta la diferencia entre hacer algo porque te lo dicen, ejemplo, seguimos una religión, o hacer algo por tu elección propia. Yo quiero hacer esto porque a mí me gusta hacer esto y me siento grato, me siento bien. No es que hay una intención, no es que yo busco hacer eso por X cosa o porque una sociedad lo haga. ¿Sí? Hasta ahí, vámonos. sí, ahí vamos a valorar eso, sobre si entiendo el punto de si hay una intención, como que caíste en el pensamiento de vuelta y como establecimos, el pensamiento va en contra de el estar presente. Me hablaste mucho de estar presente y de el agradecer. El agradecer necesita de que estés presente para hacerlo, de alguna manera. ¿Qué diferencia encontrás entre esta forma que tenés de definir rezar o agradecer y la idea de meditación? ¿Pensás que son distintas? No. Disculpa, te voy a hacer una mínima intervención, te voy a ir medio pasito para adelante, tengo miedo de acordarte. Salías hablando sola. ¿Me repetís de nuevo? Si encontrás alguna diferencia entre rezar, con el concepto que estuvimos explorando ahora y la definición que tenemos, y la idea de meditar. Una diferencia. Sí, Es que no creo, porque por ejemplo también meditar sería ponerle, es cambiarle el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Es como, yo no sé, lo pongo, es lo mismo, es como, ¿estás quieto? Por aquí digo quieto, no que te quedas quieto físicamente en un lugar, sino que estás quieto, presente en el momento. Y le podés poner, bueno, el nombre que vos quieras. Por ejemplo, ahora meditar, observar tus pensamientos. Es simplemente estar en un estado de quietud en donde no te dejes abrumar con los pensamientos. Porque no sé cómo será el nombre que tienen, o sea, a qué se referirán con rezar. Porque cada uno no lo dice de la forma en que lo aprendió. Por ejemplo, yo nunca lo busqué a qué es rezar, ¿entendés qué significa? Pero me fui guiando por lo que me enseñaron mis padres, la iglesia y todo eso, que es ir y pedir o agradecer también. Entonces, pero siempre que yo iba a la iglesia, por ejemplo, escuchaba mucho eso, que se pedía mucho. Se pedía más que agradecer algo. Entonces, y siempre a la iglesia, nunca en otro lugar. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O yo soy muy literal en las cosas, o no sé. Pero aprendí a ver que no necesitas un lugar. No necesitas un lugar en específico al que ir. Eso ya depende de la persona, si necesita más silencio, mayor comodidad. Eso yo creo que lo va a elegir la persona, porque todos somos distintos en pensamiento y en cosas. Pero capaz que la idea es de que le hacen ver a veces en la iglesia, porque me lo hicieron ver a mí también cuando era más chica, es ir a un lugar, es ir a la iglesia. De ahí ya está. Entonces como lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, iglesia. Y es como, era todo ir seguir ese patrón. Pero para mí es eso. Tipo,
así. Ah, Ok. Me dijiste entonces, pensás que no es necesaria una intención. Me dijiste el contrario, que una intención la relacionas con el pensamiento, que es opuesto al estar presente. Volviendo a una de las primeras preguntas que te hice que era ¿para qué sirve? Me dijiste para sentirte bien, para estar presente, para reconocer lo que está pasando. Me sale preguntarte si tener eso en cuenta lo consideras como de alguna manera la práctica en sí misma. Déjame ver si me puedo explicar bien, si no, por favor, párame y veo si lo puedo reestructurar. Pero el hecho de que lo estés haciendo, la práctica, paro y agradezco o reconozco lo que está pasando, sabiendo que esto me va a hacer más consciente, más agradecido, una mejor persona, si pensás que eso puede ser también. El hecho de que sepas que va a haber un beneficio, pensás que es de alguna manera una intención barra el que lo estés haciendo. Como si hago esto, quizás tenga este beneficio. o Pensás que sea, vos crees que esto se hace para algo, para en, obtener algo. claro, ponle, si nos está viendo alguien que nunca rezó, nunca tuvo esta práctica, nunca se paró en su vida a pensar, che, y si paro 2 toques y reconozco lo que está pasando y estoy agradecido, ¿qué podría pasar? Y ahora te escucha a vos y te escucha y dice, ah, bueno, quizás tenga un beneficio de esto. Tiene como la zanahoria al frente de si hago esto, quizás tenga eso. Ahora, lo que me interesa es preguntarte, el hecho de que haga la práctica, de que pare y medite o rece o agradezca, el hecho de que lo haga pensando de que va a haber un beneficio, ¿sentís que es un acto de fe? Como que el hecho de que lo esté haciendo implica que cree o tiene fe en que va a tener este resultado. ¿Cómo te suena esta idea? Sí, va un poco por el lado de la fe, pero no tan representado capaz como lo vemos socialmente, que es la fe aliada a Dios y todo juntos, ¿no? Más allá, Bueno, sí. yo creo que también fe a veces es lo mismo, o sea, es lo mismo que fe, universo, Dios, es lo mismo, es todo el mismo no, misma entidad, por decirlo o algo, que se cambia de nombre. Entonces, es lo mismo. El beneficio, yo creo que también iría por el pensar, me parece. O sea, es como que te los das vos. No sé, por ejemplo, te creas la idea, porque ahí también es, la idea es que nazca, o sea, no es que lo pienses, porque generalmente nosotros los humanos estamos, ¿cómo se llama? Estructurados a procesos. Si vos me decís esto está así, lo vamos a hacer así, vamos a obtener esto. Pero no, eso puede variar. Entonces, acá no es la idea de voy a hacer esto y voy a hacer esto. No, no es buscar un ser, es desde la esencia, desde el ser. Porque capaz, si vos bueno, viendo esto que me decís, bueno, si hay una persona que nunca rezó en su vida, que no creo, capaz no rezar, pero sí capaz en algún momento se dio cuenta, sintió algo adentro distinto, que eso, capaz hay muchas personas que lo sienten y nunca lo ven, nunca lo cuentan, nunca nada, porque creen que no hay otro igual. Pero sí, siempre si vos lo sentís, alguien más lo siente. Porque, vuelvo nuevo, somos una conciencia colectiva. Entonces, se siente. Y siempre vas a encontrar a alguien, literalmente a alguien, que te va a entender. Siempre. O sea, nunca estás solo en el mundo. Nunca. Eso es lo que te hace creer tu mente. Eso es lo que te hace creer tu mente. Por eso vuelvo de nuevo a lo mismo de pensamientos. No, se me vino a la cabeza esto de somos especiales, pero no tan especiales. Como todo lo humano es humano al final. Como Exacto. soy humano, nada La me es idea extraño. es Sí. recordar que somos humanos. Porque a veces el trabajo, la monotonía, la rutina diaria, todo ese tipo de cosas nos hace alejarnos de nosotros mismos. Y ahí perdemos, yo creo, la idea de que somos humanos, de que podemos sentir, de que nos podemos equivocar, de que podemos elegir qué creer y qué no creer, qué ser o qué no ser. Entonces, la idea es eso, es que nazca, no que lo busques. Y siempre si es algo para vos, te busca. Entonces lo vas a encontrar también. Entonces, si hay alguien que está viendo y que no sabe cómo representar, pero quiere agradecer, no es necesario que vaya a una iglesia. No es necesario que tenga una religión. Así que si se siente mal o se siente que no es parte de una comunidad, sí la es, pero no la encontró todavía. O eso no lo encontró él. Porque ese es una limitación también que te pone a veces la mente y te dice, no, vos no vas a ir a tal lugar o no vas a hacer tal cosa porque vos no sos parte de eso. Y a vos te van a incluir. Pero hay veces que hay que saber, por eso es importante la observación de tus propios pensamientos. Porque dependiendo de cómo fue tu vida, de lo que hayas... ¿Qué te pasa? No, disculpa que por ahí mis expresiones te saquen de... tomen la atención. Pero no, esto de observar tus pensamientos y se me vino a la cabeza cómo reconocer que tus pensamientos no sos vos.
como que creo que estaba implícito en lo que estaba diciendo. Exacto. O tal vez sí, pero hay que diferenciar, porque a veces en los pensamientos nosotros creemos que son nuestros, pero vienen con una voz atrás de los recuerdos que podemos haber tenido de niños, de adolescencia, de cosas que nos molestaron, no nos gustaron en su momento y no lo supimos hablar, no lo supimos compartir con alguien, y eso se quedó ahí plasmado en nuestra mente, con la fachada capaz de nuestra voz. Pero en realidad no es nuestra voz, capaz es la voz de ese amiguito que se rió de vos en algún momento capaz, o capaz de ese papá duro que era con vos, o no sé, esa hermana que te maltrató, o esa amiga, y así. Entonces eso a veces el cerebro mucho de chico no lo sabe diferenciar capaz, supongo yo, no sé, no sabe diferenciar capaz, entonces como que la idea acá en este punto, para que te encuentres vos mismo, para que sepas vos tu ser, yo creo que es importante saber observarte. Por eso decía lo mismo anteriormente, que es importante observarte para que vos sepas diferenciarte entre los pensamientos esos que pueden salir de, que a veces le dicen pensamientos como muy negativos o pensamientos, no me salía la palabra ahora, eso. Entonces, que también se pueden comparar mucho con los sesgos cognitivos. Entonces, la idea es tratar de observar eso. Pero si vos no te conoces, si vos venís haciendo todo un patrón, capaz que por caerle bien a alguien, por tener una máscara social, por, no sé, creer que lo estás haciendo bien, pero no, eso siempre empieza en una búsqueda de identidad. Cuando vos empezás a buscarte de nuevo, encontrarte, es como el objetivo. Para eso tenés que aprender a escucharte y observarte. Porque si no caes muy rápido en esos pensamientos intrusivos, negativos, que capaz no sos vos. Entonces, es por eso también que hay muchas veces y personas que crean mantras de agradecer y todo esto. Yo no en contra de eso, pero creo que si vos no lo tomás realmente como es, no va a funcionar. No es como me levanto y aprendo el abecedario A, B, C, D, A, B, C, D y listo. No funciona de esa forma. Entonces, es lo que yo creo más o menos. Coti, muchas gracias por tus respuestas. Gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. A vos. Patricia, ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa rezar para vos? Rezar, bueno, básicamente rezar es repetir una oración como un Ave María, un Padre Nuestro o cualquier oración que vos sepas o que te hayan enseñado en tu cultura. Ok, entonces me decís, rezar implica repetir una oración. Ok. ¿Para qué sirve rezar? Por ejemplo, en la creencia católica, rezar es estar en comunión o en contacto con Dios. Por ejemplo, para los evangélicos es orar, que es hablar con Dios. En una oración vos le podés pedir todas tus necesidades, pedir por una sanación, por un familiar, por quien vos quieras. Orar, rezar, todo es un camino para acercarse a Dios. Ok, entonces, si entendí bien, sirve para acercarte a Dios. Me dijiste que también podés pedir algo, pedir si tenés una intención o agradecer algo. Ok, bien, me dijiste, sirve para entrar en comunicación con Dios. Ok, ¿qué diferencia encontrás entre rezar y pensar? Rezar, bueno, rezar es un momento único que vos buscas en soledad o cuando vas a un culto, cuando vas a una iglesia o cuando estás con otra persona para comunicarte con Dios, para pedirle algo a Dios o a quien vos quieras, que muchos le dicen Dios, el universo, en distintas creencias, vos pedís a alguien superior a vos. Pensar es algo cotidiano de todo el mundo. Vos te levantás y ya estás pensando qué voy a comer, qué voy a desayunar, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Eso es pensar. Ok, déjame ver si ya entiendo. Entonces, pensar por ahí es más en automático y como que es lo cotidiano. De todo el momento. Decime cómo te suena esto. ¿Dirías que rezar o para rezar es necesario tener una intención en mente? ¿Pensás que necesitas una intención?
Una intención y, por ejemplo, una intención básica, pedir por tu salud, por tu familia, eh, por algún amigo, por alguien que está enfermo, por las necesidades generales. Intenciones hay muchas. Ok, pero ¿es necesario tener una intención o podés rezar sin intención? ¿Cómo te suena esta idea? No, rezar sin intención es algo vacío. ¿Qué diferencia encontrás entre rezar y meditar? Por eso te digo, rezar es un vínculo que vos haces único con Dios o con tu ángel o con la Virgen o con vos superior a vos quieras. Meditar es simplemente dejar la mente en blanco, es un estado del cual vos podés tener paz, tranquilidad, pero eso no es espiritual. Ok, déjame ver si entendí. Entonces, meditar es dejar la mente en blanco, tratar de mirar a tus pensamientos pasar sin involucrarte, y rezar requiere de una intención, como que estás rezando por algo y podés pedir, podés agradecer, pero tiene una intención de por medio. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ok. ¿Pensás que la práctica de rezar, el hecho de que lo estés haciendo en sí mismo, es un acto de fe, de alguna manera? Sí, es un acto de fe y también es un acto de que toda persona necesita de su comunicación diaria con Dios. Eso te mantiene espiritualmente equilibrado, porque problemas vamos a tener siempre, todos en la vida, pero con Dios son más fáciles. Patricia, esas son todas las preguntas que tenía. Me sale preguntarte si hay algo que quedó en el tintero, algo que no tocamos, algo que te hubiera gustado hablar o algo que te hubiera gustado que te pregunte. ¿Hay algo que haya quedado dando vueltas? No, en realidad, porque fuiste muy directo en las preguntas, qué es rezar, qué es pensar o qué son cosas normales de toda persona que vive y necesita, porque siempre somos una necesidad, siempre vamos a necesitar de Dios, de un amigo, de un hermano, de un familiar, solo no somos nada. Patricia, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Suerte. Santiago, ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa rezar para vos? Bueno, a ver, primero hay que ver, obviamente cada persona, hay personas que son más creyentes y otras que no, pero por ahí para las personas que somos creyentes, yo creo que es una especie de conexión, una especie de, no sé cómo explicarlo bien, pero viste, es una cuestión de sentir que tenés como una guía, una conexión o alguien a quien le, le pedís que sucedan cosas. Yo soy creyente como del montón, no soy católico así muy que va a misa, todo eso, pero bueno, un poco eso me parece que es lo que significa para mí. Usaste la palabra conexión. Sí. Déjame preguntarte para ver si lo agarro bien a tu forma de las cosas. Sí. ¿Es como una conexión con Dios o con la divinidad? ¿Es por ahí? Claro, sí, es con el Dios en el que creas, obviamente, con la divinidad. Hay gente que habla directamente. Dios que va a la iglesia, reza y siente que se conecta, siente que lo escucha, siente que suceden milagros porque los pidieron. Entonces yo creo que va más por ese lado, es mi opinión. Pero bueno, eso. Santiago, ¿para qué sirve en tu forma de ver las cosas rezar? ¿Cuál es la utilidad? Y yo creo que, obviamente, volvemos al principio, si sos una persona muy creyente, yo creo que lo hacen también por una especie de mandamiento, de algo que ya está inculcado, y yo creo que hay mucha gente que le sirve porque sienten que es un acompañamiento eh, de tipo espiritual, ¿no? Me parece que va más por ese lado, para quien es creyente, ¿no? Ok, entonces, decime si lo agarré. Es como una práctica, de alguna manera, de desarrollo espiritual. Sí, creo que va más por ese lado, de mi forma de ver. Sí. Ok. Santiago, déjame preguntarte. ¿Pensás que
para rezar es necesario tener una intención en mente? Me parece que sí. Yo me parece que sí, que si no tenés la intención o no tenés, digamos, la creencia o demás, no lo haces. Independientemente de que seguramente hay gente que en momentos complicados rece, porque todos se acuerdan de Dios cuando, cuando les hace falta, pero me parece que tenés que tener un poco esa intención, ¿no? Y ese compromiso o esa costumbre de hacerlo, ¿viste? Hay gente que lo hace por costumbre, la gente grande sobre todo, parece que es. ¿Qué diferencia encontrás entre rezar y pensar? Y la primera diferencia fundamental es que el rezar tiene una connotación 100% religiosa y el pensamiento es más un deseo, pero de tipo más o sea, ateo, ¿no? O sea, sin, sin que esté Dios de por medio, por así decirlo. Me parece que va más por ese lado la diferencia, pero sí, podrían ser eh, así, en una primera vista, similares, pero me parece que esa es la diferencia fundamental. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces me decís, pueden tener, pueden simbolizar lo mismo, las palabras rezar y pensar se pueden estar refiriendo a lo mismo en dos contextos distintos, o sea, como para dos tipos de formas de entender la realidad distintas. De igual manera, déjame ver si lo agarré, sería pensar con una intención en mente, no como un pensamiento automático, como te levantas de tu cama y decís, bueno, tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer pis, como eso sería una forma de rezar también, o para que sea un rezo, tiene que ser un pensamiento con una intención en mente. ¿Cómo te suena? Me parece que tendría que ser más con una intención en mente para un pensamiento en sí mismo, de deseo, de intencionalidad, porque como bien dijiste, hay cosas que las hacemos automáticamente o que pensamos así automático y lo resolvemos, pero yo creo que el pensamiento más en sí mismo de desarrollar un poco más tiene una intencionalidad, sí, sí, obvio. ¿Qué diferencia encontrás entre rezar y meditar? Bueno, yo nunca medité, no tengo la experiencia, eh, pero bueno, por lo que sé, siento que la gente que medita es como que lo hace por una cuestión más de relajación y no sé si todo el mundo cuando reza se relaja. Seguramente hay gente que sí, que le produce una satisfacción o un compromiso en esto, en esta conexión que te decía. Eh, pero bueno, lo que se me ocurre ahora, porque no tengo, como te digo, experiencia en meditación, es esa, me parece. Ok, déjame ver si queda alguna. Me parece que queda alguna. ¿Pensás que la práctica de rezar, el hecho de que lo estés haciendo, muestra que hay un acto de fe implícito? El hecho de que lo estés haciendo. ¿Cómo te suena? Sí, sí, sin duda, me parece que hay un acto de fe ahí, porque si no, ¿por qué lo harías? O sea, yo creo que esperás después de eso, no, no te digo el milagro, pero como el acompañamiento espiritual y demás, sí, me parece que sí, totalmente. Disculpa mi falta de atención, no le quiero agarrar. Tu nombre es Santiago, ¿verdad? Santiago, sí, obvio. Santiago, creo que eso ha sido todo en términos de lo que tenía estructurado. Me sale preguntarte si hay algo que haya quedado en el tintero o que quedó fuera de que te hubiera gustado que lo toquemos por algún lado del cual no hemos hablado. ¿Hay algo que haya quedado dando vueltas? No, de este tema la verdad que no, porque no pensé que iba a ser de esta entrevista, pero me parece que está bastante completo, bastante profundas las preguntas y como para responderlas así en poco tiempo. Así que bueno. No venías pensando en esto, No, cálculo. no, pensé, digo, me van a hacer una pregunta de qué opino de la municipalidad, no sé, qué sé yo, algo de eso, pero no, no me imaginé nunca esto. Así que está muy bueno, muy, muy interesante. Santiago, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Ah, Muchas un gracias. gusto. Franco, ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa rezar para vos? Y rápidamente así, de manera rápida, te digo que es tener un grado de comunicación
en otro plano, quizás. O sea, mi interpretación es como esa, una persona que cree que existe algo intangible que ordena las cosas y el hecho de rezar es como una suerte de vehículo hacia el cual esa persona puede tener un contacto con ese ente, con esa, no sé qué es, que ordena las cosas. O sea, lo que el término rezar es como eso, tener una comunicación, un vínculo de comunicación con ese ente que ordena todo lo que nosotros podemos alcanzar a interpretar como seres humanos. ¿Cómo te suena la idea de que por el resto de la entrevista le digamos Dios o universo o divinidad a ese ente? Perfecto. Ok. Sí, sí. Perfecto. ¿Te sentís cómodo con eso? Sí, sí. Qué interesante que has traído a colación la característica de este ente es el que ordena el universo. Sí. Como es una característica que por ahí no es la primera que salta cuando se habla de Dios. Como el universo o Dios Sí. es el creador del universo o el universo es algo que se puede entender. Nada, me pareció como interesante que lo hayas traído a colación. Entonces me dijiste, es el vehículo de comunicación con Dios, el universo, la divinidad. ¿Es Con así? esas cuestiones que ordenan la realidad que nosotros podemos llegar a percibir, para mí. ¿No? Después hay personas que por ahí consideran que la realidad en la que vivimos es un accidente, de una suerte de sucesos, de acontecimientos a lo largo del tiempo, y hay cuestiones que a nosotros nos exceden, así, por una mera cuestión de temporalidad. Nosotros pensamos que la existencia la podemos alcanzar a entender viviendo menos de 100 años, cuando el universo tiene miles de millones de años. Entonces es algo que a la mayoría de la gente se les escapa eso, pero bueno, usan estos mecanismos de comunicación como para buscar un sentido también a lo que ordena, ¿no? A las personas que consideran que eso puede llegar a existir, un ente, una divinidad que ordena, digamos, ¿no? Ok, entonces me dijiste, te sirve como comunicación con la divinidad, te sirve de alguna manera como para tratar de encontrar el sentido a Sí. través de este Una contacto. verdad quizás. La suerte de encontrar como la verdad en las cosas. Bueno, hay gente que es muy relativista y piensa que la verdad es efímera y que, bueno, pero hay personas que sí le encuentran en su vida, en su existencia, el hecho de estar acá, le encuentran un sentido y para ellos hay una verdad eh, que, que es la realidad por ahí para a la hora de interpretar las cosas. O sea, y eso, el hecho de rezar los ayuda un poco a mantenerse quizás en un norte sobre esa verdad que ellos creen. Ok, ya me lo van a ir respondiendo, Sí. pero voy a hacer la pregunta por si queda algo en el tintero. ¿Para qué sirve rezar? ¿Para qué sirve entrar en contacto con la divinidad? Y de vuelta, así rápido, entiendo como que rezar también es una suerte de bálsamo para esas personas. A la hora por ahí vos te encontrás un poco perdido en tu camino, en la hora de encontrar sentido a las cosas y el hecho de rezar por ahí te ordena. En algunas otras pseudociencias se considera meditación, ponerle, o a través del inconsciente, no sé. El hecho de rezar en las religiones más tradicionales por ahí eh, interpreto como que es eso, como una búsqueda de sentido y de también decir, che, bueno, ahora que hice esto, me comuniqué con esta. Pasó el compañero en el skate. Es la calle, esto no es un estudio. No, olvidate. En el sentido este de decir, che, estoy perdido en mi camino, quizás necesito un norte. Este método, esta herramienta que es rezar, por ahí los puede ayudar a encontrar un sentido más fácilmente. O quizás se despejan su mente después de rezar y dicen, che, bueno, es por acá. O siento que tuve una epifanía, una señal de este universo que ordena las cosas que está diciendo es por acá. Es Dios, divinidad, universo, lo que sea. Me dijiste, Bálsamo. bálsamo, como que Sí. puede servir para eh, aminorar Sentido. tus dolores. Me dijiste también para encontrar sentido, para encontrar cierto orden o tratar de entender por qué se dan las cosas que se dan. Sí, sí, sí. Me diste esas tres cosas que me da pie a la próxima pregunta. ¿Pensás que es necesario tener una intención para rezar? ¿Existe rezar sin intención? ¿Cómo lo es? Sí, hay mucha, bueno, esto es más experiencia, digamos, empírica, pero hay personas que conozco que quizás no necesitan ayuda para algo puntual, pero sí tienen un diálogo constante con esta divinidad o este universo, Dios, como se llame, que ellos lo hacen como una rutina, o sea, como una comunicación con Dios, una comunicación con la divinidad, que lo hacen
de manera periódica, te diría. Sí, yo lo considero totalmente válido, me parece totalmente válido. Sí, sí. Déjame explorarlo, porque no encontré la respuesta. De vuelta, esta gente que lo hace más periódicamente, de igual manera, y trata de entrar en contacto con la divinidad. El hecho de que quieran o amiliorar sus sufrimientos o tratar de encontrarle un sentido a la vida o tratar de entender cómo van las cosas, Sí. ¿pensás que esas tres cosas cuentan como una intención? Como hago esto con esto en mente para tener este resultado? ¿Cómo te suena? Y puede ser, pero también a veces uno lo puede interpretar como algo familiar, como hablar con tu viejo, hablar con un pariente tuyo, con alguien cercano. Yo creo que también es una búsqueda de contención o de un lugar de confort a la hora de comunicarse con esta divinidad por ahí. Eh, Porque el mundo por ahí es muy hostil, en el cual cada ser humano vive y encuentra ese momento rutinario, de manera periódica, donde hay un disfrute, hay una comodidad, hay un lugar donde puedes contar tus cosas, lo que sentís, en la intimidad esta a la hora de rezar, por ejemplo. Me parece que quizás hay un sentido involuntario, o quizás no, no sé, la verdad que no tengo la respuesta clara de eso, pero sí sé que en lo que, por lo que percibo es como una cuestión de esto de salgo al mundo de una forma y en la comodidad de mi casa por ahí yo vivo solo, no tengo familia, no tengo una accesibilidad a poder hablar con alguien. Bueno, rezar es una salida bastante noble y bastante como que le da sentido también al hecho de descargar emociones por ahí también. Déjame una vez más. Y Sí, déjame ver si porque quizás yo vamos más al hueso, ¿no? no lo estoy agarrando. Ok. ¿Pensás que puede existir? Porque todas las cosas que me nombraste, esto también de como de quizás buscas confort, o sea, como quizás hay algo que te está Una faltando. contención. Contención, disculpa, Sí, esa fue sí, la palabra que sí. usaste. ¿Cuenta como una intención? ¿Hay como una motivación de lo hago con esto en mente para ver si puedo solucionar este problema o pidiendo por tal cosa o agradeciendo por tal cosa? Como es Para necesario. mí hay una intención, sí. Para mí hay una intención. ¿Sentís que es un carácter, una característica necesaria de la idea de rezar o puede no estar? Puede no estar, pero para mí no es una condición sine qua non tener una intención a la hora de rezar. A veces pasan cosas puntuales en la vida en las cuales vos necesitas una respuesta y la pedís, ponele. O te pasa algo muy grosso y decís, che, bueno, quiero agradecerte por esto, a esta divinidad, ¿no? Y hay días que por ahí uno necesita contar algo y charla, ¿no? Pero bueno, cada persona también tiene su cable a tierra eh, en todas las religiones que hay, en todas también las New Age que hay ahora también hay un montón de tipos de conexiones de esa índole. Pero sí, para mí hay días que hay intenciones, porque vos por ahí decís, che, quiero agradecer estas cosas, las quiero agradecer, te quiero agradecer por algo. Y hay días que quizás no, quizás es el día a día, algo medio llano, así como, no me sale la palabra. Algo más, sí, capaz que estoy un día tranquilo, un día normal, anodino así, y igual te pintas sentarte a rezar, qué sé yo. Ok. Es un poco ambigua la pregunta, o sea, la intención. Para mí hay días que sí y hay días que no también. Pero sí, yo creo que la intención está puesta en mantener una conexión, mantener una relación, ¿no? Con eso. Quizás pasa el tiempo y no lo haces y sentís que perdiste tu vínculo con ese plano, ¿no? Con ese plano de la divinidad. Quizá la intención es querer hablar con alguien Sí, exactamente. o mostrarte agradecido. Totalmente. Sí, 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 porque también en la infancia también hay una cosa con la infancia que por ahí uno, de la inocencia y del estar contenido justamente, hay gente que no tiene la suerte, digamos, hay gente que no nace con ese privilegio, pero hay gente que tiene seno familiar entero y hay como una institución que funciona cuando sos chico y tu contención está ahí. Si vos tenés un problema, vas a hablar con tu mamá, le pedís ayuda a tu papá. Y uno cuando es en el mundo de los adultos y en la sociedad moderna, es más difícil quizás. Entonces ese lugar es como un lugar donde uno se puede sentir seguro, acogido en ese momento. O sea, está bueno, Qué interesante. es muy interesante. Qué interesante lo que dijiste, porque también está este concepto de decirle a Dios como Dios Padre, Sí, como y no en las religiones estas también, no del catolicismo, sino por ahí evangélicas, se dice papá, papá Dios, ¿viste? Hay un montón de ramas, es muy interesante la verdad.
Franco, mencionaste meditación antes. Me sale preguntarte qué diferencia encontrás entre rezar y meditar. Por ahí el factor común que, no dijiste diferencia, ¿no? Por ahí lo llevo más al factor común que es por ahí no tener la mente ni en el pasado ni en el futuro, como mantenerse en un momento presente. No soy hábil meditador, no lo he hecho muy seguido, pero sí entiendo que la búsqueda es como mantener la respiración a un tiempo y que eso te permite percibir que los sensores de tu cuerpo estén a un ritmo que vos sientas todo lo que te pasa, ¿no? Las palmas de tus manos, los pies, los dedos, y entras a hundirte en esa conciencia de plena, de que vos estás siendo atravesado por un montón de estímulos todo el tiempo, pero que quizás la persona no, como estamos pensando en el laburo, en la facultad o en la vida y las cosas que queremos hacer, estamos más en el futuro y no estamos sintiendo lo que nos pasa ahora. Creo que más eso, como una búsqueda también de vivir el presente. O sea, el punto en común de esas dos cosas por ahí es eso, ¿no? Vos dijiste diferencia igual. Claro, claro. Dijiste Te lo diferencia. tomo. O sea, como el factor común es el estar centrado en el presente Sí. y como reconocer lo que está pasando ahora. Sí, sí, ser consciente de que lo que existe es la realidad de ahora, digamos. O sea, el pasado ya no existe más, el futuro todavía no pasó. Entonces, como que el presente es algo muy importante por ahí para estar consciente. Ser consciente es importante para mí. Y bueno, la herramienta esta de meditar o rezar te puede facilitar mucho ese estado de conciencia. ¿Qué diferencias encontrás entre estos dos conceptos? Y que quizás en Occidente es popular hace relativamente poco, como la meditación, y que quizás en otros lugares más orientales, en civilizaciones más antiguas, quizás sí se hacía. Pero nosotros tenemos en nuestra sangre, como en Occidente tenemos más religiones occidentales, a la redundancia, como el catolicismo, que usa el método de rezar. Ok, déjame preguntarte. Más allá de qué tan conocido sea o de cómo lo denominemos, porque quizás son dos palabras que se refieren a lo mismo, pero me sale preguntarte, ¿pensás que hay alguna diferencia en la práctica en sí misma? ¿Son como prácticas distintas o son iguales o similares? ¿Cómo lo ves? Y ahí me queda un poco lejos el tópico porque hay gente que reza hablando, ponele. Gente que se comunica con una deidad, con alguna cosa más grande que ellos, hablando en voz alta. Gente que reza en voz baja, gente que reza de acá, ¿viste? La gente que medita no habla, no puede hablar, está sentada respirando, como que son diferencias así como de ejecución que aparentemente llevan a un mismo sentido, ¿no? Para mí, como esa es mi lectura de la situación. Pero sí, la diferencia por ahí es esa, que cada uno tiene su forma de, de lograr el estado de conciencia por ahí. Pero bueno, son distintos, tienen esas diferencias. Me acabo de acordar de lo que trajiste a colación, esto de cuando meditas, recién dijiste la palabra respirar, antes dijiste te concentras en el presente y de alguna manera tratás de concentrarte en tus percepciones de los sentidos, de los sentidos. Me hablaste como de, generalmente en el día a día estamos sobreestimulados porque tenemos auriculares en la cabeza o estamos, no sé, comiendo. Sí, o pensando en tu vida, qué vas a hacer con tu vida, acá, no sé, tus objetivos a largo plazo, ¿viste? Tenés que mantener 5 pibes y no estás pensando en tu salud, ¿no? Tenés que ir a un taxi y no podés pensar en tu cervical, ¿entendés? Y bueno, o en tu conciencia o en tu niño interno, o sea, esas cosas por ahí no las podés pensar porque la vida te lleva puesto. Sí, sí. Franco, ¿qué diferencia encontrás entre rezar y pensar? Y es muy interesante porque a la hora de pensar, por ahí vos no tenés una metodología, vos pensás nomás. Los pensamientos llegan así, llegan. Y a la hora de rezar quizás hay un cierto protocolo, no sé, sentarte, a pensar en eso, y por ahí pensar son cosas que parecen y se te vienen a la cabeza. Para mí la diferencia por ahí es qué herramientas tiene uno a la hora de pensar para encontrar respuestas que sean sensatas, ¿no? No, uno no puede pensar todo el tiempo disparates y pensar que los puede ejecutar en la vida real como uno lo piensa, ¿no? En cambio, rezar por ahí es algo más
quizás del mundo de la divinidad que te ordena, ¿no? Que te da, hay una Biblia, hay pasajes, hay como ciertas referencias, sabidurías así de la Biblia o de las religiones que quizás te dan un cierto protocolo. En cambio, pensar es como, cada uno piensa como puede, ¿viste? Volviendo a lo que hablamos antes de la intención, ¿cómo te suena la idea de que quizás eso sea una de las diferencias entre ambos? Porque me hablaste Voy de... a hacer algo importante, me están llamando. Dale, foto. Ah, me vuelvo loco, en vivo. En vivo. Excelente. Porque el amigo este que te dije ayer, Sí. pasamos por acá y le digo, che, este pibe nunca me para hablar y ¿sabes? Hay días que quiero hablar y no me llama. Y hoy pasa esto, ¿verdad? Acá estamos, es la calle, Sí, es la es en vivo. la vida. Ok, bueno, volviendo, me estabas diciendo, Sí. te estaba diciendo, ¿cómo te suena la idea de que la diferencia entre pensar y rezar sea, volviendo al principio, la intención? Porque me dijiste, los pensamientos aparecen, como que Sí. no pensás en pensar, sino que te aparecen. Entonces, es involuntario. Y volviendo a lo que habíamos hablado antes, me dijiste como puede haber de alguna manera alguien que rece sin una intención, pero generalmente tenés como algo que querés lograr o tenés algo en mente. Sí. ¿Cómo te suena de que esa sea una principal diferencia? ¿Cómo lo ves? Puede ser, sí, te lo tomo porque es cierto que si tenés una intención, a la hora de pensar esa intención no existe como tal. O sea, no hay intención cuando pensás. Vos podés actuar en base a lo que pensás y podés ir tamizando tus pensamientos y accionando en el mundo de lo real de otra forma, pero vos pensaste otra cosa, capaz. A la hora de rezar, sí hay, o sea, la intención está puesta en que no se pierda esa conexión para mí, con la deidad. Está puesta ahí la intención. No sé si alguien reza 24, o sea, 24/7 todos los días, reza para buscar que, no sé, que le den un palo verde todos los días. Hay gente que sí, capaz que sí. Pasa que somos tanto que es complicado. Pero sí, yo creo que la intención está en no perder ese vínculo con esa deidad. Se me vino a la cabeza como que no podés estar rezando si al mismo tiempo estás pensando en tengo que sacar la ropa de la ropa. ¿Entendés? Como una vez que... Es lo mismo que meditar. Si estás meditando y se te viene ese pensamiento, es como cortaste esa conexión y tenés como que Sí, sí. voluntariamente volver a agarrarte de Y por ese eso también contacto. es tan importante para los, por ejemplo, los católicos que van los domingos a la misa. Para ellos es como algo, vale la redundancia, religioso, ir los domingos. Claro. Y no perderse los domingos. Yo creo que se percibe que que si vos no vas, te estás perdiendo esa conexión. Claro. Justamente. Quizás ahí entra otra discusión que es, Dios está en las instituciones, la deidad que vos querés encontrar está en las instituciones a las que vas, que son manejadas por personas como vos, o si está dentro tuyo y está dentro de tu inconsciente también, o en tu corazón, ¿no? O sea, pero eso es otro tema, ¿no? Digo, yo creo que eso también la intención es como no, de hacerlo un día a la semana para no perder el vínculo, ¿no? O todos los días. Sí, sí, sí. Déjame proponerte algo sobre lo que trajiste a colación, esto de... Está bien, más allá de las instituciones, que por ahí es más problemático meternos por ahí, el hecho de ir todos los domingos a misa como práctica Sí. y rezar como práctica. ¿Pensás que el hecho de hacerlo en sí mismo, más allá de lo que digas, el hecho de que lo estés haciendo, muestra que es un acto de fe? Como lo estás haciendo porque crees que hacer esto puede hacer que las cosas sean mejores de alguna manera. Yo creo que ya dijiste creer. Ya el hecho de creer está completamente depositado en la fe, a la esperanza de que eso suceda. Entonces, sí, 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 sí. Sí, sí. Por más que uno se equivoque, ¿no? O sea, uno cree que las cosas van a ser mejores. Y creo que eso es combustible también para la vida de las personas. O sea, podés estar en la lona, pero sabés que hay una luz de esperanza así al final del túnel. Eso es importante. La gente que no tiene esperanza es como que también no están viviendo la vida acordemente para mí. Es complicado. Se me vinieron un par de cosas. Bancame esta tangente. Dijiste esto de las personas que no tienen esperanza, más allá de lo que digan, ¿no? Sino de las personas que actúan teniendo eso en mente, los frutos que recogen no son los mismos que las personas que creen que las cosas pueden estar mejor. Como lo vas a ver más Sí, felices de alguna manera. Pero déjame preguntarte, porque hablaste de creer. Tiene Sí, que ver con el sistema de creencias de cada uno. quiero entrar por ahí. Sí. Sobre esto de creer. Me hablaste, algo muy interesante que mencionaste fue, vivimos como máximo 100 años. Y ayer justo escuché, mira cómo son las cosas, ayer escuché que
3 de cada 1000 o 10.000 viven hasta los 100. O sea, la mayoría no llegamos, nos quedamos antes. Sí. Pero bueno, vivimos una cantidad corta de tiempo en la escala del universo. ¿Pensás que podemos vivir, siendo lo limitados que somos, sin creer en algo? Podés vivir sin creer en algo, pero va a ser más insípido todo para mí. O sea, creo que no hay nada más lindo que creer que las cosas van a mejorar y el día que mejoran vos tiene otra sustancia ya, el logro, ¿no? O sea, yo creo que tiene otra sustancia. O sea, quiero creer, es capaz un testimonio que por ahí es un poco conveniente porque yo creo. ¿Entendés? Yo quiero creer, pero capaz que una persona que es totalmente escéptica te dice, no, yo nací por la biología y por la ciencia y no hay nada más que esto. Lo exploremos. ¿Cómo funcionaría el no creer? Porque volviendo a la biología y las ciencias, como podemos ser todo lo paranoico que podamos y podamos jugar y poner una prueba de estrés Sí. sobre este argumento. Ok, biología y ciencia, como crees que las personas que Sí. vinieron antes dijeron la verdad sobre lo que encontraron a través de sus experimentos, crees en cosas que no verificaste vos, entonces como de alguna manera como creo en la ciencia significa creo que las personas que lo hicieron dijeron la verdad, como que no estamos todos los días preguntándonos sobre todas las cosas, como que nuestra percepción es limitada. Por eso, ¿pensás que existe realmente más allá entiendo el punto, como hay personas que dicen no creo en Dios y con cada persona tenés que, si querés tener el argumento, tenés que preguntar qué significa creer para vos y qué significa Dios para vos. Y ahí entramos, porque no, como que lo tiramos muy casualmente a eso, como dos cosas que son de los conceptos más debatibles que tenemos. Total. Pero ¿pensás que se puede en la práctica actuar en el mundo como ser un ser humano que puede moverse sin creer en algo y sin tener como un parche de... Y no, eso te dura una conversación como esta. O sea, te pones a sentar con alguien a hablar, que te haga preguntas clave y lo haces tambalear en chancleta, como quien dice. Yo creo que vos no... Yo creo que vos estás acá hablando conmigo. Creo que no sos una persona que está queriendo robarme. Claro. ¿Me entendés? Como todas las personas que están pasando acá, para que nosotros estemos teniendo esta conversación, tenemos que estar tranquilos de que, creer, entre comillas, sí. de que nadie nos está viendo para querer robarnos. Llevar el trípode ahí con la cámara, Claro. nadie. Tal cual. Sí. Ok. Bueno, nos tomamos esa tangente, muy interesante. Sí. Creo que no queda nada en el tintero en términos de las preguntas que tenía estructuradas. Hablamos de meditación, hablamos de pensar, hablamos de qué es rezar, para qué sirve, hablamos de creer, eso fue una tangente que no tenía planeada, y hablamos también de la intención y del acto de fe, o sea, como la práctica demuestra la fe, como el hecho de que lo hagas muestra la fe. Sí. Ok. Muy bueno, la verdad. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero, algo que te hubiera gustado tocar sobre este tema o pegarles desde otro lado que no hayamos hablado? Sobre el tema de la ciencia, que me dijiste recién de la ciencia. La ciencia todavía no descubre todo lo que se propuso, ni el 10%. Y hay teorías de la ciencia que son válidas para ambas partes y que no se pueden vincular una con la otra. O sea, yo creo que las personas que tengan ganas de incursionar en esto de creer o no creer, y que tienen un alto grado de escepticismo, que investiguen sobre la teoría de la rendija y de cómo las cosas cambian según la percepción de cada uno. O sea, Cuántica me estaba hablando, ¿Cómo? como física cuántica. Sí. Física Sí, cuántica y metafísica. la rendija, sí. Vos mirás una cosa y se comportan las partículas de una forma, y si no la mirás como observador, se comportan de otra forma. O sea, en el presente como observador, las cosas cambian según cómo las veas. Y eso, si eso no te conmueve ni un poco para pensar que hay algo más, nada, está complicado. O sea, si no te pasa algo con eso, porque eso es la realidad misma siendo transformada por cada persona que lo mira. Eso es increíble. Te explota el cerebro también. Esta esa frase de si crees que entendés física cuántica, significa que no entendés física cuántica. No, encima son equipos de profesionales que están discutiendo con otros porque hicieron dos fórmulas distintas y las dos fórmulas dan resultados distintos sobre el mismo tema. Entonces, hay cosas que no se pueden explicar todavía. No podemos explicar. No sé. Sí. Seguimos abriendo pestañas, pero porque dijiste esto de hay cosas que no se pueden explicar. Una de las críticas que por ahí no sé si es tan válida es como que Dios es lo que usaban los antiguos seres humanos que no eran tan inteligentes como nosotros, esa es otra cosa que está implícita, que lo usaban para
explicar fenómenos que todavía no han sido explicados. Yo creo que sigue siendo como, de alguna manera sigue siendo útil para eso, como lo que todavía no entendemos, le ponemos esta etiqueta de Dios. ¿Entendés? Como, pero déjame preguntarte porque tengo un capítulo entero hablando sobre ciencia versus religión. Para cerrar, Dale. Sí, pues yo me tengo que ir tengo una reunión y me excelente. tengo que ir. Para cerrar, Sí. ¿pensás que la ciencia y la religión pueden ser complementarias? Sí. Sí. Para mí sí, 100%. 100%. Son dos ramas del conocimiento, para mí. Son dos caminos de conocimiento. Porque gracias a la ciencia estamos acá, gracias a la ciencia la civilización funciona como tal. No digo la sociedad, gracias a la ciencia, gracias a la física y a la química somos lo que somos. La medicina existe gracias a la ciencia y la medicina proviene de la naturaleza, o sea, de las mismas plantas. Vos que decían que la gente usaba a Dios como excusa. Antes habían brujas, que no eran brujas, eran personas que sabían de botánica nomás. O sea, que sabían usar las plantas para curar gente o para generar veneno, para hacer cosas. Y el pueblo de la Edad Media lo catalogaba, "Bah, son brujas. Las chicas esas son brujas y hay que matarlas a todas". Y eso eran personas un poquito más inteligentes nomás. ¿Entendés? O sea, todo tiene que ver con eso. Franco, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo. Ignacio. Ignacio, perdón. Pero sí, me estoy diciendo que voy a la auto, ya me estaba cagando en las patas. No. Muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido ¿Vamos a mucho. Ahí te lo muestro por acá. Dale. Matías, Sí. ¿qué entendés por rezar? ¿Qué significa rezar para vos? Rezar, bueno, yo voy a la iglesia de chico y rezar, digamos, a mí me enseñaron que rezar es hablar, digamos, con Dios, pero de una manera repetitiva, ¿no? Como ven la estampita, todas esas cosas que tienen una oración ya escrita. Y la diferencia entre rezar y orar es que orar es hablar con Dios realmente, digamos, con tus palabras propias, más fluido, digamos. En cambio, rezar sería más algo repitiendo lo que dice otra persona. Ok, entonces me dijiste, rezar es hablar con Dios. Disculpa, orar es hablar con Dios, rezar es repetir Claro, una... o sea, una oración ya hecha por otro. ¿Entendés? Ok. De igual manera, ¿pensás que ambos refieren a entrar en contacto con Dios o la divinidad? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, cualquiera de las dos significa lo mismo, pero la diferencia es que una es más fluida que la otra, digamos, es como que tenés más contacto con Dios al orar. ¿Entendés? Tiene sentido. Déjame preguntarte, Tiene sentido. ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve rezar? Y sirve para todo, o sea, cuando estás mal, cuando, qué sé yo, necesitas hablar con alguien, hablas con Dios como si fuera tu amigo, ¿me entendés? Vos le contas todo, te expresas con él y te sirves para expresarte tus emociones, todo como te sentís y él nunca te va a juzgar, digamos, está ahí para escucharte. Entonces, te sirve para expresarte, como para Claro. reflexionar sobre lo que está Sí. pasando. ¿Es por ahí? Claro. O sea, viéndolo del ámbito del cristianismo, no del catolicismo. Bien, déjame preguntarte un poco. Sí. ¿Qué diferencia encontrás entre rezar y pensar? Disculpa, porque acá nos vamos a enredar un poquito porque me dijiste rezar es la repetición para vos y orar es el hablar fluidamente con Dios. Entonces cambiemos te voy a cambiar la palabra y te voy a decir orar y pensar, ¿sí? ¿Qué diferencia encontrás entre orar y pensar? No entendí. Me dijiste orar es hablar con Dios, de alguna manera. Hasta ahí estamos. Sí, está ahí sí. ¿Qué diferencia encontrás entre orar y pensar? Pensar. No, no encuentro ninguna diferencia. O sea, vos lo que pensás se lo decís a Dios en la oración. ¿Entendés? Sos libre de expresarte y hablar lo que vos le quieras contar en ese momento a Dios. Ok. Meditar. ¿Qué diferencia encontrás entre orar y meditar? Bueno, nosotros en la iglesia, digamos, en cristianismo, oramos por una parte, ¿no? Y después meditamos en la palabra de Dios. O sea, que es leer y reflexionar lo que esa palabra te habló. ¿Me entendés? Y cómo lo podés aplicar vos a tu vida. Ok. Entonces, meditar, a tu forma de ver las cosas, significa reflexionar sobre Claro, las palabras de Dios claro. y orar es hablar con línea directa, como Claro. un teléfono. Claro, o sea, va así, va todo de la mano, de la misma mano. ¿Entendés? O sea, después de leer la palabra y reflexionar lo que vos leíste y tomarlo para tu vida, ¿no? Oras y bueno, y obviamente que orar es en todo tiempo, ¿no? Puedes orar no solamente leyendo la palabra, qué sé yo, vas caminando por la calle, así
te pasó una situación re random y oras y te calma. O sea, de mi punto de vista y de mi experiencia, lo recomiendo porque es lindo. Es lindo tener a alguien con quien hablar y saber que es cercano. Me dijiste esto de me calma. Como de alguna manera ese es como un efecto que tiene el orar para vos. Déjame preguntarte sobre esto. ¿Pensás que necesitas una intención para orar? ¿Se puede orar sin intención o es necesario tener una intención para que sea realmente orar? Y yo creo que sí, que debe tener una intención, ¿me entendés? Porque si no pasaremos al tema del rezar, ¿me entendés? O sea, que lo hacemos solamente por repetirlo. En cambio, cuando oras es porque tenés una necesidad, tenés una intención por el cual hacerlo. ¿Entendés? Pero tampoco bueno, hay gente que usa mucho la oración como el amuleto, ¿me entendés? De que cuando lo necesito oro. No, sino que en todo tiempo, ¿me entendés? Pasó algo lindo, gracias a Dios, listo. ¿Me entendés? Pero eso, o sea, no es que solamente cuando lo necesitas, sino es todo el tiempo, ¿me entendés? No sé si respondí. Sí, sí, súper bien. Entonces, decime si lo agarré. Me decís, en tu forma de ver las cosas, para que sea realmente orar, es necesario que haya una intención. Me hablaste también de agradecer, me dijiste que es necesario que sea una práctica, y me hablaste de agradecer, que de igual manera agradecer, si entiendo bien, cuenta como una intención, como Sí, te hablo, entro en contacto con vos para agradecerte sobre esto. sí, coincido. Ok, ¿qué me queda? ¿Pensás que la práctica, sea orar, sea rezar o sea ir a la iglesia, el hecho de que lo estés haciendo, pensás que demuestra que es un acto de fe? Sí, sí, porque, o sea, vos crees en que él te está escuchando, ¿me entiendes? Sin que vos lo veas. Entonces, por la misma palabra, no sé si alguna vez la leíste, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es el significado de la fe. ¿Lo puedo repetir? La fe es la certeza de lo que se espera, digamos, es tener la certeza de eso que vos estás esperando pasa. Y la convicción de lo que no se ve, o sea, por más que vos no lo veas a Dios, ¿me entendés? Literalmente, pero tener la certeza y esa convicción de que Él está, ¿me entendés? Que Él te está escuchando, que estás en comunión con Él. Qué lindas palabras que me tiraste. Es la primera vez que lo escucho así. Muchas personas tienen ese problema de... que las personas les cuesta esto de creer sin evidencia, ¿me entendés? Como las personas que dicen como Claro. son más o se proclaman ser más científicas en su pensamiento, hablan de esto como que les cuesta y por ahí tienen el sentido como que por ahí muchas personas que creen algo sin cuestionarlo terminan siendo guiadas, como entiendo de que por ahí el cuestionamiento puede ser útil tenerlo, Sí, obvio. pero en cierto punto creo que caemos en decime cómo suena esto, vas a tener que creer en algo. ¿Pensás que podés vivir sin creer en algo? No, o sea, no es que no puedo vivir sin creer en algo, sino que no puedo vivir, en realidad no puedo vivir sin Dios, ¿me entendés? Porque si vos te lo llevas al muy profundo y te pones a pensar el propósito de todo Dios, ¿me entendés? Entonces, sin Él, o sea, no lo digo esto del lado de, porque muchos pueden decir del fanatismo, ¿me entendés? Ah, este le lavaron la cabeza, este como es cristiano, ¿viste? Es fanático, full. No, sino que es saber que vos dependes de Él y que Él es el que te creó, entonces necesitas ese contacto con Él, con el Creador de todo. Por eso que es necesario, digamos. Muy bien. Súper, me dejas pensando. Creo que le podemos dar vuelta porque por ahí eh, recién hablaba con el último entrevistado que tuve sobre cuando decimos creo o no creo en Dios, pensamos que estamos hablando de lo mismo, ¿me entendés? Pero por ahí no sabemos si estamos hablando de lo mismo. Entonces, por ahí Dios para una persona que no es creyente o que no acostumbra, no ha sido criado en una familia católica o no sé, no ha estado tanto en contacto, es como un montón de supersticiones, ¿me entendés? Claro, sí. Entonces, para darlo vuelta, decimos cómo suena esto, lo que sea que le dé sentido a tu vida y que te guíe, cuenta como un Dios para vos. ¿Cómo te suena esa idea? Para mí no, porque, o sea, en el sentido de que la misma Biblia lo dice que el único Dios es Él, ¿entendés? Entonces todo lo demás es como idolatrar, ¿me entendés? A otra cosa. ¿Bien? Justo, es justo, sí, sí. Ok, tiene mucho sentido. Me traes a la historia de Éxodo, que es el becerro de oro. Entonces, entiendo el punto y lo que yo piense o no debería estar escondido y no debería traerlo a colación, pero tiendo a estar de acuerdo con lo que acabas de decir, me parece brillante como lo pusiste. Pero
déjame preguntarte sobre si idolatrar, a lo que sea que idolatren, cumple la función de Dios, aunque no sea ese Dios del cual estamos hablando, porque si entendemos de la misma manera, es como un Dios, es monoteísta, es Sí, sí, sí. pero cumple la función de Dios, sea lo que sea sexo, sea placer, sea el dinero, ¿me entendés? Lo que sea que le dé sentido a la vida de esa persona y que guíe sus acciones, cumple la función de Dios sin ser Dios. ¿Cómo te suena? Claro, eso es lo que iba, en el sentido de que podés probar miles de cosas, pero nada te va a llenar, ¿me entendés? O sea, es que eso, y hay mismo cantantes, ¿me entendés? Conocidos que prueban de todo, ¿me entendés? Como que ponen como un dios a todas esas cosas, como que eso lo va a llenar y al final se sienten vacíos, ¿me entendés? Porque si vos no tenés esa conexión, ¿me entendés? No, es como que él es la pieza del rompecabezas que te falta para completar. Matías, creo que eso ha sido todo. Déjame preguntarte, por si quedó algo en el tintero, ¿hay algo de lo cual no hayamos hablado, que te hubiera gustado hablar, algo que te hubiera gustado que te preguntes sobre este tema de rezar y orar? ¿Hay algo que no hayamos tocado? No, por el momento no. Pero sí, bueno, me gustaría que dejarte como tarea a vos, o sea, está bien, vos sos el entrevistador, y bueno, a toda la gente que lo vea, que bueno, que pruebe. O sea, no es que le estoy intentando inculcar algo, ¿no? Sino que es un consejo, ¿me entendés? De que pruebe y que es lindo orar y tener eso, esa comunión con él. Matías, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Hermano, ha sido un gusto. Muchas gracias.